Bueno, y para abordar este tema ya estamos en contacto con el economista de la Universidad de Valparaíso, Diego del Barrio. ¿Cómo está, Diego? Bienvenido a Hora de Noticias. Ya hemos estado juntos otro día. Y hoy con esta bomba que la semana pasada no la esperábamos cuando conversamos en la jornada de Buena Noticia PM. Hola, hola, sí, buenas tardes. Efectivamente, esto lo conversamos creo que el viernes en la noche, en el noticiario, y veíamos las consecuencias que podía traer, ¿cierto? Eliminar el MEPCO, o en este caso no se elimina, ¿cierto? No se elimina el MEPCO, sino que el gobierno toma la decisión de no gestionar, ¿cierto? El impuesto específico, la parte del impuesto específico que tienen las gasolinas, y traspasar este subsidio, que finalmente no es un subsidio, sino porque regula el impuesto específico, regula la recaudación del Estado, para arriba o para abajo en función del precio del crudo, ¿cierto? Esto no va a mover el impuesto específico, y se va a traspasar directamente, ¿cierto?, al consumidor final. Entonces, no lo eliminó, ¿ya? Pero sí lo dejó sin uso, ya que es una de las herramientas que tiene el Ejecutivo: usar o no usar este mecanismo de estabilización. Por lo tanto, Diego, ¿cierto? No lo va a usar. estamos Dime. enfrente a una de las alzas más importantes de los últimos 30 años. ¿Qué factores se aplican en este escenario tan extremo? ¿Es correcto hablar de una situación excepcional o ya hemos visto algo similar antes? O sea, hace 30 años que no teníamos un golpe a la economía tan potente como es el alza de estos combustibles. Sí, pero no han sido esta alza, ¿cierto? O llegar a los precios que vamos a tener, no ha sido el precio más caro que hemos tenido en los últimos, desde los 90. Han habido tres episodios de peak más alto del precio del barril. Pero claro, en el corto plazo, desde el 2010 en adelante, sí, efectivamente ha sido una de las grandes alzas que se ha tenido. Esto va a impactar directamente en el bolsillo de las familias, sobre todo de qué familias: las familias de clase media. ¿Ya? Las familias de clase media son las que más van a verse afectadas con esta política. Recor- Me acordé de la conversación que tuvimos el día viernes, que dijimos: mira, la parafina no está dentro de las políticas MEPCO, ¿cierto? No está dentro de los mecanismos de estabilización, y efectivamente las familias más vulnerables en invierno, ¿cierto?, se calefaccionan vía queroseno o vía parafina. Por lo tanto, ¿cierto? Eh, Buscar una forma de alivianar a estas familias era una política, ¿cierto?, económica focalizada. Lo que viene en este paquete iba en la dirección que nosotros habíamos dicho. Lo que es contraintuitivo, nuevamente, es eliminarlo completamente. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿cierto?, ha instalado que dejaron las arcas fiscales, que el gobierno anterior dejó las arcas fiscales, ¿cierto?, vacías, y por eso tiene que tomar estas medidas drásticas. Lo que si analizamos, ¿cierto?, en los gobiernos anteriores, cómo empezaban, ¿cierto?, con la caja heredada, por decirlo de alguna forma, para que la gente lo entienda, ¿cierto? El gobierno Boric empezó con una caja mucho más baja, ¿cierto?, que lo que lo entregó el gobierno de Piñera II, ¿cierto? También encontró una caja mucho más baja de la que la está entregando Boric o la que le entregó Boric a Kast, de lo que le entregó Bachelet a Piñera II. Entonces, también eso es el relato ¿cierto?, político que ha tomado el gobierno y el ministro de Economía para tomar esta decisión, ¿cierto?, que es completamente externa a nuestra economía, pero como nosotros importamos gran parte, es decir, todo el petróleo que consumimos, o gran parte, ¿cierto? En Magallanes tenemos muy pocas reservas, afecta inmediatamente el precio. Y otra cosa que tenemos que saber, y que todos, para que Chile, ¿cierto?, no importa el petróleo de Medio Oriente.
¿ya? El petróleo que llega a Chile viene especialmente de nuestros países vecinos latinoamericanos, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, y un oleoducto que viene desde Argentina, ¿cierto? Desde peso de vaca o vaca muerta. Por lo tanto, tampoco lo otro que he escuchado, ¿cierto? Que con esto, ¿cierto? Va a haber un desabastecimiento de combustible, y eso está completamente descartado, porque la producción de petróleo no viene de Medio Oriente, pero como el mercado del petróleo se transa a niveles internacionales, sí no influye en el precio. Y la decisión que tomó el gobierno anoche fue traspasar este precio, ¿cierto? Este aumento de precios completamente a las familias chilenas, y las más afectadas, como te digo, son la clase media, que es la que más utiliza el vehículo particular, y muchas veces lo ocupan no de recreación, sino que para transportarse en el día a día, ¿cierto? A ir al trabajo, ir a dejar a los hijos al colegio. Claudio, perdón, Diego, con esta alza, tú lo decías recién, que afecta a las familias más vulnerables y también a la de clase media. Si el MECO existe justamente para evitar estas bruscas alzas como la de ahora, estamos viviendo un nivel histórico de incremento. Aquí también los economistas tal vez están haciendo las tareas, pero para la parte más importante del Estado, pero no están viendo el bolsillo de quienes sí les va a haber afectado, porque estamos hablando de que le van a dar un subsidio a los dueños de taxis y colectivos, el transporte también va a tener su subsidio, pero ¿quién subsidia a la clase media que tú acabas de decir que es la que usa el auto para ir a trabajar, por ejemplo? Efectivamente, y es una de las cosas que nos critican muchas veces a los economistas, que jugamos mucho con la hoja Excel, ¿cierto? Sin pensar realmente en el costo de la vida, o las familias que se van a ver afectadas o beneficiadas, según el caso, por las medidas económicas. ¿Cierto? En este caso, el Excel fue a proteger al ministerio, ¿cierto? Y no la estabilidad del costo de vida de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque aparte del alza del petróleo, ¿cierto? Que lo vamos a ver reflejado después en el próximo IPC, ¿cierto? Se estima que en función de esta alza, el índice de precio al consumidor, que es el costo de vida, aumente en un 1,5% este año. Es decir, si teníamos una meta de un 1,5, un 1,7 o un 2,7, que es la meta de inflación, máximo un 3, vamos a estar en 4 o pasando el 4% de inflación anual a final de año, en función de esta mayor alza en el combustible. Digo, pero no es solo eso. A propósito de Mira, eso, perdón, porque... un poquitito. Sí. Es que no es solo eso, porque esto es importante y no se ha dicho. Hay muchos valores que también están indexados al precio del petróleo. Como el gas natural y la electricidad. ¿Ya? ¿Qué significa que están indexados? Que para calcular el precio de estos productos se toma como dentro de la ecuación para dar el precio está el petróleo. Entonces, si sube el precio del petróleo, los precios del gas natural, ¿cierto? Que no es el domiciliario, ¿cierto? Y de la electricidad también va a aumentar. Entonces, esto va a ir generando una inflación que va a ir molestando efectivamente a la gran mayoría de las familias en nuestro país. Ahora sí, perdón. Tú hablabas del IPC, pero escuchábamos en la jornada de hoy al ministro Quirós y decía que, claro, el IPC va a subir, pero solamente 3 meses, porque ya después de ahí se va a estabilizar y podrían bajar los valores. ¿Esto es tan real, Diego? No es real. Nosotros sabemos que los precios siempre se ajustan al alza y muy rara vez se ajustan a la baja, ¿cierto? El precio, ¿cierto? Sobre todo en temas de bienes de primera necesidad, como en este caso el combustible, cuando se llega al techo, ese techo después es el piso para el siguiente ciclo. Entonces,
esperemos que este mayor traspaso, ¿cierto?, de esta alza no se vea reflejada completamente o mayormente, ¿cierto?, en los precios finales. ¿Por qué te digo que a veces esta alza para el consumidor final va a ser mayor o es mayor? Porque uno, ¿cierto? Me pongo en el caso de un comerciante, yo voy a vender este producto, pero sabiendo que la reposición del producto que estoy vendiendo va a ser mayor. Entonces, inmediatamente sé que tengo que aumentar el precio para poder reponer stock. Entonces, si no tengo claro cuánto va a ser el mayor valor que me va a generar la reposición de stock, voy a tratar de aumentar esto para cubrirme completamente, ¿cierto? Y para cubrirme completamente de la subida de reposición. Por lo tanto, esto va a afectar directamente, ¿cierto?, al consumidor final. Es un ciclo bien largo que, si lo vemos desde el consumidor, para el consumidor final, para tener un producto, este producto tuvo que haber pasado por toda la cadena logística, y la mayor parte de esta cadena logística está en base al transporte, y el transporte en nuestro país, como lo habíamos hablado otras veces, es netamente terrestre, netamente, ¿cierto?, vía camiones, que también es un gremio que ahora está viendo qué va a tomar o qué posición va a tomar con respecto a esto. Diego, dame un segundito, por favor. Ahí escuchábamos a la vocera de gobierno, Mara Cedini, que nos estaba redondando un poco, Diego, acerca justamente del tema que estábamos hablando, y que también hay un subsidio que ya lo habíamos tocado para los colectiveros, también para los taxis básicos y también para la gente del transporte. ¿Cuál es? A ver, usted también escuchó lo que decía la ministra en el redondeo. ¿Cómo lo puede tomar usted? Mira, no dijo más de lo que ya el día de ayer el ministro Quirós, ¿cierto?, conversó con todos los canales y medios de comunicación televisivos para los distintos noticieros, ¿cierto?, de la noche. No dijo más que eso. Lo que me llamó la atención y que no había escuchado es la parte que dice que se va a eliminar el impuesto diferenciado. ¿Ya? Eso me causó un poco de ruido, porque el MEPCO, como lo comentaba al principio, se basa en el impuesto específico, pero este impuesto específico tiene una base diferente para los automovilistas y para los que ocupan gasolina y para los que ocupan diésel. ¿Ya? Entonces, ¿se va a eliminar para arriba o para abajo este impuesto? Se va a igualar al 1,5, ¿cierto?, de impuestos que ocupa el diésel, o los 6, ¿cierto?, o las 6 UTM que es el que ocupa la gasolina. Entonces, es lo que le ha pasado muchas veces en estas 2 semanas que lleva el gobierno, que da anuncios, pero quedan muchas cosas en el aire y uno empieza, ¿cierto?, a superponer o a suponer algunas acciones, y esto hace que la economía se empieza a generar mucho ruido. Y como lo vimos, esto es en función muchas veces de las expectativas, ¿cierto? Y la expectativa en este caso son expectativas a la baja, es decir, malas expectativas. Muchas personas o los inversores empiezan a protegerse, ¿cierto?, y a cambiar las inversiones productivas por inversiones monetarias, y eso empieza a contraer mayor aún la economía. Y lo que trataba de hacer en un principio este gobierno era reactivar la economía, pero con algunas políticas que ha ido tomando la ha ido contrayendo más aún. Entonces, por eso muchas veces lo hemos conversado, que han sido cosas contraintuitivas, ¿cierto? Por ejemplo, ayer todas las entrevistas que dio el ministro Quirós, ¿cierto?, en ninguna decía cuál eran todas, ¿cierto?, en temas cualitativos. Nunca dijo cifras cuantitativas más allá de los 370 pesos que iba a subir, ¿cierto?, la gasolina 93 octanos, y los 500 y algo que iba a subir, ¿cierto?, el petróleo diésel. Entonces, ¿podemos tomarlo como una crisis económica, Diego, desde hoy en adelante? Es que eso es lo que no se entiende.
el país, si bien venía, como lo dijimos, venía creciendo poco, pero venía creciendo, y un 2,5 era un poco más de lo que se había proyectado, que se tenía un 2%, ¿cierto? El gobierno debería haber tomado este impulso y haber dado mayor reactivación de otra forma. Pero le quisieron dar este tono, ¿cierto?, de reconstrucción nacional, ¿cierto? Esto también tiene otro, lo que dijo ahora la ministra vocera de gobierno, ¿cierto? También le pusieron un título bien como de antología para decir que mostrar que estamos en una crisis económica, lo que no es tan así. Si bien hay problemas estructurales, que es lo que es, que eso es lo grave. Ningún gobierno se ha hecho caso, no se ha hecho cargo de los problemas estructurales de nuestra economía. ¿Ya? Desde el año 2010 en adelante, siempre se ha gastado más de lo que se ha generado, ¿cierto? Siempre hemos tenido más deuda que ingreso desde ya 16 años. ¿Eso qué significa? Que hay una crisis estructural de nuestra economía y nadie ha atacado el fin del asunto, ¿ya? Entonces, porque nos vamos siempre en el tema de corto plazo y nos vemos más allá, ¿cierto?, de un periodo presidencial para, ¿cierto?, ojalá dejar a mi misma coalición o gente de mi tendencia en el próximo gobierno, pero en este caso se ha venido también dando, ¿cierto?, alternancia en el poder. Diego, Entonces, sí, perdón que lo interrumpan, pero porque me deja el punto. ¿Cómo afecta, voy a localizar este tema, cómo afecta a la región de Valparaíso este ya problema? Vamos a decir que es un problema, porque recordemos que aquí hay transporte de carga, también naval y todo lo demás. Entonces, localicemos este problema en nuestra región. También la zona minera, que al interior de la región también hay transporte de carga minero. O sea, ¿cómo afecta a la región este problema? mira, a las regiones y a nuestra región en particular, a las regiones el congelamiento de las tarifas, ¿cierto? Que tanto el ministro como ahora la vocera nos acaba de señalar, es para el Transantiago, ¿cierto? Y hay una ley espejo para las regiones, es decir, un monto que se le da al Transantiago, ¿cierto? Porque se va a subvencionar para Pero Diego, mantener digamos que esta esa tarifa. ley espejo no se ha reflejado nunca en las regiones. Exacto, ¿Ya? a ese punto voy, a ese punto voy. Esta ley espejo nunca se ha visto reflejada, ¿cierto?, en las regiones. Por lo tanto, ¿cierto?, sí o sí, aquí el precio, ¿cierto?, lo van a costear los que más utilicen transporte público. Y si vemos, ¿cierto?, que el alza del diésel, que es lo que ocupan, ¿cierto?, nuestro transporte público, ¿cierto?, urbano, que subió a 580 pesos por litro, ¿cierto? Esto podría significar que el pasaje te va a aumentar cerca de un 20%, 21%, lo que es bastante para una persona, ¿cierto?, que gane el sueldo mínimo y que tiene que viajar, por lo menos tomar dos locomociones. Aquí en nuestra región también se ocupa mucho el colectivo, más que el taxi, ¿cierto? Entonces hay que ver cuál va a ser la forma de que esta mayor alza de combustible, como lo dijo, se va a subvencionar a los taxis y los colectivos. ¿Cómo va a serlo tan rápido? Porque el precio se ajusta el jueves. No creo que esta subvención llegue el mismo jueves a los taxis colectivos. Por lo tanto, sí o sí te va a subir inmediatamente en el corto plazo este valor. Y no sé si después, cuando llegue la subvención, estos taxis colectivos van a volver al precio inicial o van a mantener el precio de subida por el tema del combustible. Entonces, te va generando estos efectos. Y mira, yo esto lo estaba calculando, estaba viendo que una familia promedio, por ejemplo, muchas personas que viven en el interior viajan a Viña o Valparaíso a trabajar en el día. Por lo tanto, en el mes, ¿cierto?, harán en promedio 1.000 kilómetros diarios. Con esta subida, ¿cierto?, lo que significa es que van a ocupar a la semana, ¿cierto?,
a la semana o en el llenado de un estanque entre 15.000 y 20.000 pesos más a la semana, ¿ya? Por lo tanto, si lo vemos, ¿cierto? Lo vemos a fin de mes, va a ser un gasto que no lo tenían contabilizado al inicio, ¿cierto? De marzo, que es cuando... Estamos con Diego Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, conversando. Sí, Diego, se quedó un poco pegado. Para ya ir cerrando, en la jornada de hoy el presidente Katz señaló que mañana o futuramente o al final de año se le va a agradecer por este tema, por la responsabilidad que han tenido con la economía chilena. ¿Cuál es su visión con respecto a estas palabras del presidente? Ojalá, ojalá estas medidas, ¿cierto? Que, como te digo, eh, para mí y para muchos son contraintuitivas, ¿cierto? Tengan el asidero que ellos esperan. Como dijo el ministro Quiró, la inflación va a ser en este momento, vamos a, esta se va a, a, eh, a regular sola y va a ir a la baja en los próximos meses. Entonces, Estamos fallando con la comunicación, eh, Diego. eh, Eh, como que eh, se nos queda pegado un poco. entonces, esperemos, ¿cierto? No podemos, Bueno, lamentablemente como vamos a tener ahí que sí estoy agradecer a como la Diego porque voz, tenemos problemas de comunicación, se nos queda pegado y la transmisión. Diego, se nos fue el tiempo también, agradecer el tiempo que nos ha entregado en esta jornada y haber aclarado un poco ahí más sí, este tema. Tuvimos un sí. problema ahí de conexión que seguramente lo vamos a arreglar. Bueno, cuando estime conveniente podemos seguir hablando de este tipo de... eh, ojalá no sea de problemas, sino que hablemos de buenas noticias, que la economía está despegando, que hay mejores tasas, que bajó el desempleo, que el mecanismo espejo sí se vio reflejado en nuestra región, etcétera, etcétera. Bueno, enhorabuena, Diego, gracias. Listo. Un abrazo, estamos en contacto. Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, con este tema que de verdad ha sido importante en la jornada de hoy y esta jornada que ha entregado esta información que ha causado bastante revuelo en Chile.